Y para rematar el tema de las páginas web dinámicas frente a páginas web estáticas, se va a ver unas pequeñas pinceladas, sin profundizar mucho, de qué son las bases de datos. No profundizamos mucho, ahora veremos por qué, porque realmente el tema informático de las bases de datos es complejo. Es decir, una persona informática que se dedique a bases de datos es una persona que tiene unos conocimientos de informática sobre las bases de datos muy profundos y muy complejos que a nosotros realmente no nos interesa. Pues las páginas web más normales, más habituales, son aquellas que están hechas por un gestor de contenidos, un CMS, que genera una página web sacando la información o sacando los contenidos de la web de una base de datos. Si se cambia los contenidos, se cambia lo que está en la base de datos, la página web pues es diferente. ¿Qué es esa base de datos? Bueno, pues una buena forma de visualizar ese ente informático es imaginarnos que es como una hoja de cálculo tipo Excel, donde hay unas casillas. Y en cada una de esas casillas pues se pone, pues por ejemplo, un dato, cuántos artículos tiene la primera página de internet, por ejemplo. O el texto de esos artículos en otra casilla. O las imágenes de ese texto en otra casilla. O los enlaces de ese texto en otra casilla. O un trozo de código en HTML que hace algo en otra casilla. O un trozo de programa en PHP que hace algo en otra casilla. Es una buena forma de visualizar la base de datos. Esa forma de verlo como una especie de hoja de cálculo en el cual de las casillas puede tener casi cualquier ente informático. Esa forma de visualizarlo es buena, aunque no es realmente eso. La base de datos, realmente informáticamente hablando, es muy compleja. ¿Por qué? Porque es muy grande y tiene contenidos muy grandes. Imaginaos lo que puede ocupar, trozos de programa, imágenes, que las hay muy pesadas. Entonces, el truco de las bases de datos va a ser en organizar esa información de manera que se pueda acceder a ella de forma muy rápida. Y la estructura de la base de datos realmente es muy importante para que informáticamente eso funcione. Pues ya se ha comentado que es muy importante en la base de datos la organización de esta, o sea, cómo está organizada la base de datos. Bueno, pues uno que está triunfando es el de lenguaje de consulta estructurado, o SQL. Es una base de datos pues que funciona muy bien, es relacional, es multihilos, multiusuario. No voy a pararme a qué significa cada una de estas cosas. Simplemente que sepan ustedes que es una base de datos de acceso muy rápido, muy estructurada, que no da problema, que funciona muy bien y que permite en su interior casi cualquier tipo de contenido. Entonces, dentro de las bases de datos tipo SQL, las que se usan en la mayoría de gestores de contenidos son las de MySQL. Ahora se están dando otro tipo de bases de datos que es MySQLi, donde esa i es una novedad que se le ha incluido a la base de datos, pero generalmente los gestores de contenidos modernos utilizan varios tipos de bases de datos. Las habituales, las que más se usan, son las MySQL. Fíjense que tienen más de 6 millones de instalaciones las bases de datos MySQL. O actualmente las MySQLi, que es un tipo especial de base de datos MySQL. Bueno, pues esa base de datos, generalmente va a ser una base de datos MySQL, es la que va a tener el contenido que el gestor de contenidos va a coger para generar la página web. Y esa es un poco la estructura de lo que estamos explicando. Hay un servidor que tiene el programa gestor de contenidos, el CMS, que coge la información que está en una base de datos y se la facilita a los clientes. O uno de los clientes es el que hace la página web, que a través del gestor de contenidos, a través del CMS, mete la información en la base de datos. Por lo tanto, una de las cosas más importantes va a ser, una vez se ha instalado el gestor de contenidos en el servidor y se ha creado una base de datos, relacionarlas. El que ese gestor de contenidos sepa cuál es su base de datos, porque en un servidor puede haber muchísimas bases de datos y muchísimos gestores de contenidos. El que cada gestor de contenidos pueda ser su base de datos,
O lo que es más, que muchos gestores de contenidos utilicen la misma base de datos sin que se mezclen contenidos. Puede haber varios gestores de contenidos que usen la misma base de datos. Uno sea un diario digital y tenga ahí metidas sus noticias y sus fotografías. Otro que sea, por ejemplo, una página personal de una persona. No quiere que en su página personal aparezca ningún artículo, ni se despiste ninguna imagen del diario digital y aparezca en su página personal. Otro puede ser pues cualquier otra cosa, y todos ellos pueden estar usando la misma base de datos. Todos los temas de este curso debe ampliarlos el alumno. Aparte de esta breve explicación que doy yo aquí, en la cual, si se fijan bien, casi siempre introduzco el tema, pero les doy un trabajo para que ustedes completen. Pues aparte de esta breve explicación, utilizando textos que ustedes encuentran en internet, en las bibliotecas, con lo que ustedes saben, deben enriquecer lo que yo aquí les cuento. Me tienen a su disposición el foro de dudas. Verán que yo no respondo generalmente en esos foros de dudas. Yo de vez en cuando entro y cierro un foro, entonces hago como unas conclusiones y es ahí cuando respondo. Les dejo trabajar a ustedes. Este es un curso en el cual yo soy importante, pero son ustedes que junto con sus compañeros van desarrollando lo que es el conocimiento de este curso. Yo soy, de alguna manera, su entrenador. Ustedes son los atletas. Son ustedes los que, unos con otros, van creando el conocimiento de este curso. Yo les voy guiando. Soy su entrenador. Cualquier tema que les parezca interesante pueden presentar un breve trabajo. Yo les animo a que lo hagan en audio y vídeo. Yo les animo a que lo hagan en un PowerPoint con un audio, porque así yo luego puedo incorporarlo al curso y que lo vean todos sus compañeros. Pero no olviden profundizar más en los temas, plantear las dudas en el foro de dudas, en el cual yo entro poco, pero voy a cerrarlos todos. Y luego tenemos las secciones, los momentos semipresenciales, en los cuales pues a través de Second Life pues yo voy a estar con ustedes y vamos a estar hablando unos con otros y vamos a estar viendo pues un poco cuáles son las dudas, cuáles son sus inquietudes y todo esto. Cada 9 horas de clase o de trabajo, no solo de clase que explico hoy, sino de trabajo que yo les doy, pues hay una sección a través de Second Life. Muchas gracias, hasta el próximo tema. No olviden en profundizar y entregarme todo aquello que ustedes consideren oportuno, en general, en audio y en vídeo. Utilicen PowerPoints con audio. Y si tienen algún vídeo que no se ajuste a esto, pues háganlo como ustedes consideren oportuno. También lo pueden hacer por escrito. Pueden entregarme cualquier trabajo por escrito. Todo eso yo, evidentemente, lo tendré en cuenta para subir nota.